Temas de la Biblia. Hola, buenos días, pues estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy estamos muy agradecidos con nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar en este lugar y agradecemos totalmente, ¿verdad?, por cada persona que Él ha acercado para que pueda encontrar su salvación, para que pueda encontrar la paz que hay en Cristo Jesús, y por eso pues el gozo que se debe reflejar, ¿verdad?, cuando se comparte la palabra de Dios. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas y vamos a iniciar, ¿verdad?, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a pedirle, y yo invito a que cierren sus ojos para hacer una breve oración. Amado Padre, te agradezco, Señor, por la oportunidad que das a cada una de las personas que está en este medio, Señor, y como dice la Escritura, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. También quiero pedirte, Señor, que esta alabanza que traemos para ti sea agradable, y también queremos pedirte, Señor, que todo lo que se haga en esta reunión virtual, Señor, pueda traer el levantamiento, Señor, de tu nombre. Todo esto, nuevamente, como dice la Escritura, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras. Está en el libro de Sofonías 3:17, dice así la palabra de Dios: Jehová está en medio de ti. Y luego nos dice como poderoso. Nos dice que Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, en medio de nosotros. Dice poderoso, algo muy importante, y lo dice Él salvará. No hay otro Salvador, es el único Salvador. Dice, se gozará sobre nosotros con alegría, dice, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hoy vamos a entonar un canto a nuestro Señor Jesucristo para darle toda la honra y toda la gloria que Él se merece. Alabamos al Señor. A ti toda la honra y toda la gloria, Jesús, porque estás en medio de nosotros, poderoso. Tú eres nuestro Salvador y el que va a salvar hoy a todas las personas. Te gozarás y callarás de amor, se regocijará sobre nosotros con cánticos. Para ti este canto, Señor. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo.
poderosísimo, 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 poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, 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 poderosísimo. Eres poderoso, Señor Jesús. Gracias porque estás en medio de nosotros. Poderoso, tú salvarás y te gozarás sobre nosotros con cánticos, con alegría. A ti toda la honra y la gloria. A ti, Jesús. Es toda la honra y toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Hoy el título del mensaje, El Salvador del Mundo. La sesión pasada estuvimos hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y hoy vamos a hablar del Salvador del mundo porque, pues bueno, la palabra de Dios dice que se complementa la palabra de Dios, la suma de su palabra es verdad, y por eso, para no basarnos en un solo pasaje, una sola sesión, una sola enseñanza, hoy vamos a continuar con el Salvador del mundo. El objetivo muy importante, muchas personas pueden estar confundidas, muchas personas pueden estar engañadas y muchas personas pueden estar autoengañadas pensando que ya han sido salvadas por Jesús. Por eso vamos a leer un pasaje, ¿verdad? Y primeramente pues vamos a darle gracias a Dios para que confirme lo que hoy vamos a hablar. Cierra tus ojos. Amado Padre, queremos agradecerte de tu presencia. Gracias por conducir, por llevar esta enseñanza por estos medios. Señor, sin ti no fuera posible. Y hoy quiero pedirte, Señor, que se tome la reverencia oportuna, porque tú vas a hablar el día de hoy, tú vas a buscar al perdido, y por eso confirma, respalda todo lo que se hable en este ejercicio, Señor, y ante todo para que pueda venir el resultado adecuado, que las personas te conozcan y puedan ser salvados por ti. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer un pasaje. Dice la Escritura en el libro de Mateo 1:21. Lo voy a leer detenidamente para darle el énfasis correcto. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lo pongo aquí, Jesús con mayúsculas, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo leo nuevamente, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muchas cosas que nos habla este solo pasaje. Lo veo, dice, dará a luz un hijo, una profecía, va a haber algo que todavía no acontece, y luego da instrucciones cómo se le tiene que poner a ese hijo. Le llamarás Jesús. ¿Por qué? Dice, hay una razón, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados. Hoy vamos a hablar precisamente del Salvador. Y bueno, para muchos tendrán a lo mejor la oportunidad de poder decir, pues yo ya recibí la salvación de Jesús, ya para mí no se puede aplicar este pasaje, pero hoy vamos a ver precisamente por medio de la Escritura, ¿verdad? Realmente si tú has conocido a este Jesús, ¿verdad? Al Jesús que salva a su pueblo de sus pecados. Primeramente, pues vamos a leer el contexto, ¿verdad? Porque si no leemos el contexto no vamos a saber de qué se trata. Dice en Mateo del 1 al 18, 1:18, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo, hablando precisamente de lo que iba a acontecer, dice, fue así. Estando desposada María. María, la madre de Jesús, dice que estaba desposada, todavía no se casaba con su esposo, ¿verdad? Estando desposada María, su madre, con José, ¿verdad? Antes de que se juntasen, cuando hable aquí, antes de que se juntasen precisamente, ¿verdad? Ya de que estuvieran casados, ya de que ellos pudieran tener una vida marital, una vida en matrimonio. Esto aconteció antes de todo esto. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Algo increíble, ¿verdad? En nuestros tiempos a eso se le llama libertinaje, a una jovencita, una doncella que se encuentra, ¿verdad? Precisamente concebida, esa persona se le puede inclusive, ¿verdad? Pues hasta tachar, ¿verdad? De fornicaria, ¿verdad? Otras palabras, salió con su domingo 7, o sea, la persona no se guardó, porque por eso dice antes de que se juntasen, todavía no tenían relaciones ellos, y resulta de que María, la madre de Jesús, se halló que había concebido, pero nos dice aquí, no de otro hombre, no de otro joven, ¿verdad? No de otra persona, sino del Espíritu Santo. Y cuando habla precisamente del Espíritu Santo, aquí se refiere con letras mayúsculas, Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de esta situación, nos está hablando pues algo que era algo vergonzoso para José. Normalmente pues alguien que le dé esta noticia a su amada, ¿verdad? Aquella con la cual él va a desposarse, aquella con la cual va a vivir para el resto de sus vidas, como dice la Escritura, hasta que la muerte los separa, y resulta, ¿verdad?, de que se haya que está concebida, pues sería algo catastrófico para José, ¿verdad?, para la familia, pues para todos. Dice en el versículo 19, 1:19, José, su marido, como era justo, era un hombre recto, un hombre el cual era temeroso de Dios, dice, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Había una ley, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, inclusive a Jesús le llevaron una mujer que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio, y pues se tenía que apedrear. Aquí también, al ver a María, ¿verdad?, que había cometido fornicación, que estaba encinta, que había concebido, y no era de José, pues José, por eso dice, quiso dejarla secretamente para protegerla, para cuidarla, y pues que no fuera lapidada, que no fuera pues muerta a piedra. Entonces José dice, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Luego nos dice en el versículo 20, y pensando él en esto, normalmente, ¿verdad?, pues se tiene que pensar cómo le hago. La acepto, muchas personas, vamos a decir un joven, ¿verdad?, puede pasar que así sucede, no será el primer caso ni el último, ¿verdad?, que su amada, que la persona con la cual se va a casar y le puede confesar abiertamente, así transparentemente, y le dice, pues sabes de que este hijo que está en mi vientre no es tuyo. Y pues bueno, la pareja puede decidir, dice, yo me hago cargo de ese niño, no importa que no sea biológicamente mi hijo, pero yo lo voy a respaldar, y más cuando puede, como en nuestros casos, ¿verdad?, en estos tiempos donde la maldad ha aumentado en grande cantidad, pues una doncella puede ser ultrajada, una doncella puede ser violada, y pues resulta que queda encinta, y pues no es culpa de ella, es precisamente causa de una vejación, ¿verdad? Y el marido, el que con el cual se va a casar, dice, yo así te acepto, y pues no pasaría nada. Aquí
y pensando precisamente en esto, dice, y pensando él en esto, hablando de José, he aquí un ángel del Señor, un ángel de Dios, le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José entendía perfectamente, ¿verdad?, lo que estaba aconteciendo, no estaba dudando, no estaba diciendo quién me habla, o por qué estaré soñando yo esto, es un sueño, yo no lo voy a tomar a lo que estoy soñando, y así lo tomó literalmente de parte de Dios, porque era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, y cuando Dios habla, la persona sabe cómo Dios le habla. Aquí se hace suponer, ¿verdad?, que Dios hablaba a José por medio de los sueños, a otros les puede hablar por medio de la palabra, a otros por medio de una predicación, de una enseñanza, a otros por muchos medios, ¿verdad? Pero la persona sabe cuándo Dios le está hablando, y José, pues así, dice, le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Y cuando hace eso, dice, le da la razón, porque lo que es concebido en ella, dice, es engendrado por el Espíritu Santo. Y luego entonces sí viene el versículo 21, las instrucciones, ¿verdad? Y mira, y tu mujer, o sea, como diciendo, y tu mujer María va a dar a luz un hijo. ¿Y cómo le van a poner? Llamarán su nombre Jesús. Y luego le da el por qué, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando nos está hablando esto, pues bueno, se tiene que cumplir lo que está diciendo. Si José recibe a María, pues también, ¿verdad?, tiene que obedecer lo que le está diciendo, que le tiene que poner Jesús. A lo mejor, como en muchos de los casos, ¿verdad?, el apresurarse, las ansias de que ya van a tener un hijo, y cómo le vamos a poner, y pues bueno, desde un principio, ¿no? Pues si es varón, le vamos a poner como su padre, si es mujer, le vamos a poner como su madre. Y bueno, pues aquí se habla nada más de hombre o mujer, para aclarar un poquito, ¿verdad? No se está hablando de que si sale intermedio, ¿verdad?, con otras maneras de pensamiento, no, hombre o mujer, ¿cómo le vamos a poner? ¿María o José? ¿O le vamos a poner, como dice el Señor, van a ponerle Jesús? Bueno, ¿por qué pasó todo esto? Nos dice en Mateo 1:22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, o sea, antigua profecía, Antiguo Testamento, por medio del profeta, cuando dijo de esta manera, en Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, cuando se lee la escritura, ¿verdad? Y bueno, yo la primera vez que leí este pasaje, ¿por qué le cambiaron pues el nombre? Si le está diciendo en el Antiguo Testamento que le pongan Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, para que entiendas qué es lo que iba a suceder. Ese niño que iba a nacer, iba a ser Dios morando precisamente así de carne y hueso en la tierra. Y bueno, cuando van a nacer Jesús, le dicen que le ponga Jesús, pero porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Jesús, que traducido quiere decir precisamente eso, el Salvador. Y lo que él va a hacer, y por qué le ponen Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Realmente esto acontecerá, ¿verdad? Porque pues una cosa es lo que pueda venir, lo que pueda soñar una persona, lo que pueda decir, lo que pueda imaginarse, ¿verdad? Y bueno, pues este niño va a ser arquitecto, este niño va a ser doctor, este niño va a ser muy bueno, este niño, bueno, grandes elogios que le pueden dar a la criatura que van a ser, ¿verdad? Pero aquí decía, salvará
a su pueblo de sus pecados. Algo que, pues bueno, si lo vemos en nuestros días, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados, verdad? Estamos hablando del Antiguo Testamento cuando se habla que Jehová, ¿verdad? Y luego ahorita está hablando que van a ser un niño y le van a poner por nombre Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros, pero su nombre es Jesús, que es el Salvador. Bueno, para confirmarlo del Antiguo Testamento, vemos en Oseas 13:4, dice la palabra de Dios así: mas yo soy Jehová, lo que hablaba ahorita, tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios, solamente a Jehová Dios, ¿verdad? Dice, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. O sea, Jehová Dios es el Salvador. Entonces cuando viene aquí nos dice aquí, amará su nombre Jesús porque Él salvará. Entonces para muchos, ¿verdad? Pues sí vendrá confusión. Bueno, entonces ¿quién es el que va a salvar? Jehová, Dios del Antiguo Testamento, o Jesús, ¿verdad? Que llamarán su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y por eso, pues hoy vamos a meditar un poquito, ¿verdad? En todo lo que es precisamente lo que dice la palabra de Dios. Para muchos, y bueno, personas que no han leído la Biblia, ven comentarios, no sé, y pueden decirles, mira, es que la palabra de Dios no es muy confiable porque tiene muchos errores, tiene muchas contradicciones. Y yo he conocido personas, ¿verdad?, que así dicen, es que hay muchas contradicciones en la palabra de Dios. Bueno, a ver, vamos a ver una, ¿verdad? Porque a lo mejor lo que para unos es una contradicción, para otros no lo es. Por ejemplo, el hablar de un hombre gadareno, ¿verdad? En uno de los evangelios, ¿verdad? Se dice que es uno y en el otro nos dice que dos. Y a mí una vez así me hacían esa pregunta, es que ahí está confundida la palabra porque un evangelista dice que eran dos hombres gadarenos y en el otro evangelio dice que es uno. ¿A quién le hacemos caso? ¿Es contradictorio? No, no es contradictorio, ¿verdad? Porque simplemente es la apreciación de cada uno de los evangelistas. Por ejemplo, no sé, hablando de Mateo, que puede ser que él haya visto a un solo hombre gadareno, ¿verdad? Y bueno, llega Marcos, pero entonces ya no era uno, se había llegado otro, entonces Marcos va a decir que eran dos hombres. Pero Mateo, ¿verdad? Como al principio nada más era uno, él estableció así, era un hombre gadareno. No hay contradicción en la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Mira, si fuera un libro cualquiera, pues bueno, inclusive muchos así le ponen. Yo he leído el libro de Mormón, ¿verdad? Ya dice que no se le atribuye allí si tiene errores o algo, porque pues están expuestos a que pueda haber errores. Pero cuando es palabra de Dios no debe haber ningún error. Y si dice ahí que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, pues tenemos que tomarlo así literal. Jesús salvará a una persona de sus pecados. Vimos la semana pasada, ¿verdad?, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea que realmente debe de corroborarse en la palabra. Y bueno, si estamos hablando que es la palabra de Dios, dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura, o sea, hablando de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. No es de que sea propiedad, ¿verdad?, intelectual de Pablo, de Pedro, de Lucas, de Mateo, de Juan, ¿verdad?, de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías. No, toda escritura, toda, y cuando dice toda, dice es inspirada por Dios. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que si se dice que realmente Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Porque se puede pensar cuando se habla de Salvador, pues no sé, una persona que tiene una deuda muy grande y bueno, alguien le hace otro préstamo para salir de esa deuda, dice, pues me salvaste de la cárcel, me salvaste a la mejor, ¿verdad?, del oprobio, de exhibir, que fuera expuesto a que es un mal pagador, ¿verdad?, de que no paga, de que tiene deudas, dice, me salvaste. Bueno, pero aquí está hablando muy clarito, dice que Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y cuando habla de pecados, pues entonces tenemos que referirnos precisamente a eso, a los pecados. Dice en el libro
de Hebreos 4:12. Cuando leemos también en el libro de Hebreos 4:12 se está refiriendo a la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es esto de que es viva? Bueno, una palabra, por ejemplo, esto: Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Y si preguntamos a cada persona, oye, ¿tú eres libre de pecado? El Señor en alguna ocasión, ¿verdad?, a una mujer que querían apedrearla, ¿verdad?, porque estaba en el acto de fornicación, de adulterio. Bueno, el Señor dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, no diciendo que era malo, ¿verdad?, que no era correcto que se apedreara a una mujer, porque era la ley, ¿verdad?, y se tenía que cumplir. Entonces Jesús dijo, está bien, cumplan la ley, pero el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y bueno, uno por uno, ¿verdad?, fue tirando su piedra y se fue alejando hasta que esa mujer quedó sola. Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Pues no hay. Dice, pues ni yo tampoco te condeno. Y le dice, vete y no peques más. Entonces aquí vemos que la grande multitud de personas, todos por decir, ninguno puedo decir yo estoy viviendo rectamente. Que es muy diferente a decir que todos hemos cometido pecado en alguna parte de nuestra vida, en algún suceso de nuestra vida, sea en nuestra juventud, sea en nuestra adolescencia, nuestra madurez o ahora de ancianos, ¿verdad? Entonces no hay nadie que no haya pecado nunca, ¿verdad? Solamente nuestro Señor Jesucristo, aún y la Virgen María, ¿verdad? Porque ella también necesitaba de un Salvador. Entonces solamente Jesús fue encontrado sin mancha. Bueno, aquí también cuando dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados, quiere decir que sí lo salvó. Por ejemplo, a esta mujer, ¿verdad?, la salvó, y por eso le dije, vete y no peques más. No le dijo, pues mira, en este mundo es bien difícil mantenerse así sin pecar. No hay hombre que no peque, como dice la Escritura, o sea, refiriéndose precisamente otra vez, ¿verdad?, que todos hemos cometido pecado en alguna parte de nuestra vida. Nadie, ¿verdad?, puede decir, ahora sí como dicen, ni el Papa, ¿verdad?, el vicario de Cristo, como le llaman ellos, él puede decir, yo nunca he cometido un pecado. No, él es un hombre y los hombres, como dice, ¿verdad?, todos somos pecadores. Bueno, pero aquí de que dice Cristo que Él salvará precisamente a su pueblo, pues se tiene que cumplir, y por eso dice aquí que toda palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, cobra vida. Si nomás decimos, ¿verdad?, que Jesús vino a salvar al pueblo de sus pecados y las personas siguen en sus pecados, pues se puede decir, esta palabra está muerta, esta palabra no tiene efecto, esta palabra pues no quita el pecado, así como dice ahí, ¿verdad?, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, pues no los ha salvado, porque toda la gente sigue pecando, inclusive en las mismas iglesias. Yo he revisado, ¿verdad?, y pues bueno, en la gran mayoría sigo buscando y buscando, ¿verdad?, y todas las denominaciones dicen que no hay la iglesia perfecta, que no hay la iglesia pura, limpia y sin mancha. Entonces digo, entonces sí se contradice pues la Escritura, porque si no hay una iglesia así, donde hay pecado en esa iglesia, pues no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es pura, es limpia, es sin mancha. Por eso, cuando vemos a una persona que vive rectamente, a una persona que se guarda por la gracia de Dios, ¿verdad?, no porque sea algo mágico, la persona como que recibe un poder, ¿verdad?, tipo las historietas de Hollywood, ¿verdad?, donde los superhéroes, ¿verdad?, hacen muchas cosas porque tienen poderes sobrenaturales. Y aquí también se pudiera pensar, no, pues esa persona no peca porque tiene un caparazón, tiene algo que lo protege. No, simplemente es la gracia de Dios que le da la oportunidad al hombre de vivir una vida recta. El hombre decide a libre albedrío pecar o no pecar, y el hombre que está bajo la gracia de Dios, pues él decide no pecar, y el Señor le da la facultad, el poder precisamente para vivir una vida recta. Entonces, la palabra cobra vida. Ahora sí entiendo, es cierto, una persona puede decir, por ejemplo, si la persona, sea quien sea, ¿verdad?, ella dice, pues yo quiero vivir una vida recta, y bueno,
Dice, pues aquí lee la escritura y dice que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Y él se acerca a Jesús, ¿verdad? Y le pide que le ayude así, que le salve de sus pecados. Y la persona pasa un día y a lo mejor ese día se la puede pasar en limpio, ¿verdad? Y dice, no, pues está cobrando vida la palabra, pero llega el segundo día y ¡pum! Cayó, fracasó, se deslizó, ¿verdad? Cayó otra vez en pecado. Dice, bueno, pues no es eficaz esa palabra para mí, ¿verdad? Y vuelve a intentarlo y ahora a lo mejor puede dudar 2 días. Hay personas así que se guardan, ¿verdad? En sus fuerzas y pueden durar, no sé, 1 semana sin pecar, 15 días sin pecar y vuelven a caer. ¿Por qué? Porque es la práctica de pecado que tienen ellos. Es como un vicio, ¿verdad? Está tan arraigado el pecado en sus vidas que no lo pueden abandonar, que no lo pueden dejar. Y bueno, pues toman esta palabra no como la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice aquí que es viva y que es eficaz. O sea, se cumple lo que es, porque cuando es ineficaz quiere decir que no funciona. Por ejemplo, un medicamento, ¿verdad? Pues tiene un 90% de efectividad. Bueno, pues ese medicamento es efectivo porque pues puede sanar a las personas. Pero dice, este medicamento tiene un porcentaje, un 60% de efectividad. Pues a unas personas sí las puede curar, a otras no. No, aquí la palabra es viva, cobra vida y es eficaz. Entonces, cuando es la palabra de Dios, se debe de cumplir y la persona debe ser ese el sello, ¿verdad? La persona es salvada de sus pecados. Si no sucede eso, es cuando podemos entender, ¿verdad? Dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, si no sucede, pues no está salvando Jesús a su pueblo de sus pecados. La palabra no es viva, la palabra no es eficaz. Y por eso ahora sí podemos entender, ¿verdad? ¿Por qué tanta decepción? Y podremos ver a personas, ¿verdad? No sé si nos ponemos a ver aquí, bueno, yo voy a identificar, dice, dará a luz un hijo. Bueno, ya nació Jesús, le pondrán por nombre Jesús, así le pusieron Jesús, pero muchos se pueden ir con la pronunciación. Bueno, yo conozco a Jesús, pero será lo mismo, no sé, y ya sería cuestión de indagarlo, de investigarlo, cómo se pronuncia el nombre de Jesús en inglés, Jesús. Bueno, cómo se pronuncia el nombre de Dios en italiano, cómo se pronuncia el nombre de Jesús en portugués. Bueno, y si nos vamos, como dicen, eso está en chino. ¿Cuál será el nombre de Jesús en chino? Porque si un chinito oye, por ejemplo, el nombre de Jesús, dice, ese no es Jesús. Jesús se dice de esta manera. Un americano, ¿verdad? Podrá decir, no, tiene que decir Jesus, ¿verdad? Y si alguien dice, no, es Jesús, entonces ahí está la confusión. Por eso a ti no te funciona y a mí sí, porque es Jesús en español, ¿verdad? Y no es en inglés. Imagínate, no sé, en italiano, ¿cómo será en francés el nombre de Jesús? ¿Cuál será el sonido fonético, ¿verdad? Al pronunciarlo, ¿cómo será, no sé, en alemán, ¿verdad? O cómo lo podrán decir, por ejemplo, los pueblos autóctonos de aquí de nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo pronunciarán ellos Jesús? Y bueno, si nos basamos a cómo se pronuncia, ¿verdad? No sé, Yeshua, podrán decir muchos, es que tiene que ser así, porque si tú dices Jesús no funciona, por eso tus pecados, ¿verdad? No han sido perdonados, porque tú sigues en la práctica de pecado, porque tú dices Jesús, y debe ser Yeshua, o debe ser Jesús, bueno, entonces, muchas personas podrían caer, ¿verdad? En ese juego de pronunciación y dirán, por eso a mí no me ha funcionado, ¿verdad? Entonces, pues voy a buscar cuál es la pronunciación correcta para poder llamar el nombre de Jesús, así como lo llamaba, por ejemplo, José. Si yo supiera cómo lo llamo José a su hijo, pues entonces si yo repito ese nombre y le pido que me salve, él me va a salvar. Bueno, pues así tú puedas pronunciar correctamente, ¿verdad? El nombre de Jesús, no por eso te va a salvar de tus pecados. Una persona, ¿verdad? Podrá decir, bueno, a lo mejor, no sé,
su apariencia. ¿Cómo es su apariencia para ver a una persona? Primero que se llame Jesús, porque si nos vamos a los nombres, por ejemplo, en aquel entonces había un hombre, ¿verdad? Llamado Cefas, que le cambiaron el nombre a Pedro. Bueno, entonces ya cambió y luego había otros Pedro, Pedro el curtidor, y así también Jesús de Nazaret. Bueno, hoy en día si nos ponemos a buscar cuántos Jesuses puede haber, pues no va a haber muchos en apellidos, ¿verdad? Si nos ponemos hoy por medio de la computadora podemos indagar, ¿verdad? Y puede haber en diferentes estados, ¿verdad? Tu mismo nombre con el mismo apellido y el mismo segundo apellido, ¿verdad? Porque es tan extenso ya los nombres que tuvieron que poner un apellido y luego otro apellido para poder diferenciar a un Jesús, ¿verdad? Vamos a decir a un Jesús Pérez de otro Jesús Pérez. Entonces, bueno, este es Jesús Pérez, pero es Pérez Martínez y el otro es Pérez con otro apellido. Bueno, pues aunque le busques, va a ser bien difícil para que tú puedas reconocer a este Jesús, al que salvará al pueblo de sus pecados, de todos los demás. Bueno, y muchos lo pueden ver por su apariencia. Pues bueno, ¿cómo sería la apariencia de Jesús para poderlo reconocer? Porque si dice la Escritura que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre, pues la apariencia es importante, ¿verdad? Porque nosotros nos fijamos en la apariencia. Alguien puede decir, mira, este es Jesús. Y tú dices, no, él no es el Jesús que yo conozco. El Jesús que yo conozco es de esta manera. Entonces, por la apariencia, porque tienen barba, pues todos los que tienen barba y se llaman Jesús, pues tendrías tú que identificar cuántos Jesús hay así, con barba, pelo largo, será pelo rizado o pelo lacio. Bueno, pues sería de veras un descontrol. Sería un desorden que tú no podrías saber cuál es el Jesús, el que salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Entonces por la apariencia pues no se puede. Es rubio, es moreno, ¿verdad? Es alto, es bajito. Sería imposible. Y muchos, bueno, si vemos por ejemplo, ¿verdad? Al Jesús de las denominaciones, bueno, vamos a ver al Jesús de la iglesia tradicional aquí en nuestro país, ¿verdad? La iglesia católica, bueno, ¿cómo es el Jesús, ¿verdad? Que ellos profesan, al Jesús al cual ellos creen. Y tenemos que hacer la grande diferencia porque la misma palabra de Dios nos dice que van a venir diferentes, que van a venir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y Jesús nos lo advierte que iba a suceder eso. Entonces tenemos que ser muy claros cuál es el Jesús que salva a su pueblo de sus pecados, porque a lo mejor tú estás decepcionado porque no has encontrado al verdadero Jesús y has de estar pensando, cuando yo encuentre al verdadero Jesús, ahora sí, yo estaré seguro que Él salvará a mi pueblo de mi pecado. Bueno, entonces si nos vamos, ¿verdad?, por las denominaciones, pues bueno, el ver a un Jesucristo, ¿verdad?, no sé, de yeso, de madera tallada o de yeso, de concreto, de muchas cosas que pueda haber, y pues tú lo ves clavado en la pared, lo ves colgado y dices, este es el Cristo, ¿verdad?, este es Jesús, el de la iglesia tradicional. Pero lo puedes ver, por ejemplo, el Jesús de los mormones, ¿verdad?, de pelo rubio, ¿verdad?, y tú lo ves en las imágenes, entonces tú te imaginas así el retablo que te ponen, y es la idea que tienes tú de un Jesús, ¿verdad?, rubio, o lo ves el de los testigos de Jehová también, ¿verdad?, y ves las imágenes y pues bueno, las personas empiezan a confundirse, ¿verdad?, cómo es Jesús. Aquí nos dice bien clarito, no es por el nombre. Ya vimos que la pronunciación puede ser muy diferente, ¿verdad?, en un idioma y en otro idioma. Dice, pero la característica, ¿por qué? Aquí nos dice el por qué. Porque Él salvará. ¿Qué es esto de salvar? Precisamente una persona puede estar a punto de ahogarse, ¿verdad? La persona se le acaban las fuerzas, ya no puede nadar y la persona se empieza a hundir, a sumergir en el agua, empieza a tragar agua, ¿verdad? Y la persona pues le va a faltar el oxígeno y se va a morir, ¿verdad? Y la persona, alguien lo rescata, lo saca de ahí, ¿verdad? Puede ser que ya tragó agua, pues a sacar esa agua, y cuando respira otra vez,
lo salvaron. ¿Lo salvaron de qué? De morir ahogado. Bueno, así también la salvación, ¿verdad? Una persona puede estar en el agua, puede estar flotando y pues no es que lo hayan salvado, ¿verdad? La persona se está manteniendo equilibrada, ¿verdad? Y todavía ni se ha salvado ni se ha muerto, ni se ha ahogado, ¿verdad? Está en un modo intermedio y muchas personas así están, ¿verdad? Dicen que la paga del pecado es muerte y pues como ellos cometen pecado y no se han muerto, dicen, no, pues entonces no es cierto eso, pero están así en un estado, vamos a decir, intermedio, ¿verdad? Donde no sean, así como ese hombre en el mar, ¿verdad? Ni se ha muerto, ni tampoco se ha salvado porque todavía está flotando allí en las aguas. Aquí dice que salvará a su pueblo. Y luego dice aquí de sus pecados. En las denominaciones, y por ejemplo vámonos a las evangélicas, ¿verdad? Yo lo que te decía, he buscado a ver qué opina una persona, ¿verdad? Sobre la iglesia de Jesucristo, porque es importante, ¿verdad? Saber si usted estás en la iglesia de Jesucristo, porque puedes estar en la iglesia, vamos a decir que se llama de Jesucristo, pero no es la iglesia de Jesucristo. Tiene el mismo nombre. ¿En cuál iglesia estás tú? Yo en la iglesia de Jesucristo. ¿Y tú? Yo también en la iglesia de Jesucristo. ¿Y tú? Y yo también. Y todos dicen lo mismo. ¿Cuál es la característica? Dice aquí, salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces cuando vemos, ¿verdad? En las denominaciones, oye, la iglesia de Jesucristo dice que es pura, que es limpia, que es sin mancha, que es sin arruga. Y bueno, yo escucho, ¿verdad?, a los dirigentes de que no hay esa iglesia, que la iglesia no es perfecta, que siempre hay pecado. Y bueno, y ahora sí, de que pueda haber pecado en las iglesias, pues claro que puede haber pecado. Vemos el caso en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eran 12 sus discípulos y uno, ahora sí como dicen, se perdió, el hijo de perdición. La pregunta es, ¿dejó de ser la iglesia de Jesucristo? No, continuó. Por eso hay pastores, por eso hay obispos, por eso hay ministros, ¿verdad? Para apartar, ¿verdad? Si en la iglesia de Jesucristo se quiere leudar, pues hay que sacar, ¿verdad? Eso leudado para que no se eche a perder todo lo demás. Si sigue la iglesia de Jesucristo, siempre va a ser así, pura, limpia y sin mancha. Hay miembros, ¿verdad? Que ahora sí como dicen, se resbalan, miembros que se pierden, miembros que se van y bueno, dejan de ser de la iglesia de Jesucristo. Ellos sí dejan de ser y la palabra de Dios nos habla de muchos, ¿verdad? Ananías y Zafira, ¿verdad? Y nos habla de muchos personajes. Entonces aquí cuando hablamos de que Él salvará, pues bueno, hay que ver de qué va a salvar Jesús a su pueblo. Dice aquí, porque Él, hablando de Jesús, y hasta lo puse con letra mayúscula, salvará, algo que va a acontecer, no es algo que queda nada más, ¿verdad? Pues a ver si sucede, a ver, así como cosas que todavía no suceden, por ejemplo, no se ha acabado el mundo. Dicen que va a haber rumores de guerras, pues ha habido muchos rumores de guerras, que va a haber terremotos, sí ha habido muchos terremotos, que van a venir ahora así como dicen pestes. Hoy tenemos más de un año, ¿verdad? Y apenas ahorita en nuestro país, aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad, empiezan las vacunaciones y eran muchos, bueno, pues había habido, ¿verdad? Pandemias, había habido pestes, pero de que duraran un año, así más de un año, pues yo que recuerde, no, pero en tiempos pasados, ¿verdad? Hubo catástrofe donde morían miles de personas, aquí mismo en nuestra ciudad con la viruela negra, ¿verdad? En carretones tenían que llevar a las personas a una fosa común para quemarlas porque ya no había en dónde enterrarlas. Bueno, entonces dirán, bueno, ya ha pasado y no sucede. No, esto va a acontecer. Dice aquí, salvará a su pueblo. ¿De qué dice? De sus pecados. Si nos ponemos a ver en las denominaciones, ¿verdad? Y bueno, vemos por ejemplo denominaciones que tienen herejías, son herejes, ¿verdad? O sea, dicen muchas cosas que son falsas, ¿verdad? Y bueno, tienen sus adeptos. Bueno, pero si lo vemos en la gran mayoría, por ejemplo, lo que es a nivel mundial, ¿cuántas personas hay? Dice, pues es muy pequeño en porcentaje, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de esas sectas, ¿verdad? Muchas suicidas, sectas que conducen pues a una muerte espiritual y dirán, bueno, yo no soy de esas sectas, ¿verdad? Que son
con herejías, sino nosotros somos de iglesias evangélicas cristianas, creemos en Jesús, ese Jesús que salvará a su pueblo de sus pecados, y pueden decirnos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, y hasta lo recitan Filipenses 4:13, pero preguntamos, ¿verdad? Oye, ¿y eres tú libre de pecado? ¿Estás viviendo una vida recta, una vida santa? Pues no es que quieren, no, es que eso está algo complicado. Y bueno, entonces las personas ya no cobra vida, ¿verdad? Ese pasaje, todo lo puedo en Cristo, porque el que todo lo puede en Cristo, pues se supone que todo lo debe de poder vencer la amargura, vencer, el adulterio, la fornicación, vencer la inmundicia, la lascivia, la idolatría, vencer la hechicería. Pero si nada más se vence, por ejemplo, muchas personas sí vencen, por ejemplo, el alcohol, ya no toman, pero siguen ahora sí, como dicen, suicidándose con el cigarro, ¿verdad? Con la nicotina, quemando sus pulmones. Mira, si a una persona le pudieran enseñar cómo quedan los pulmones, ¿verdad? De una persona que ha muerto por COVID. Mira, este es el resultado de lo que hizo el COVID en esta persona. La persona se asustaría tanto que se cuidaría, ¿verdad? No se quitaría el cubrebocas al salir, o saldría realmente a lo necesario, pero como lo ve muy lejano, ¿verdad? Muy insensatamente, a mí no me va a dar el coronavirus. Pero así también la persona cuando fuma, bueno, pues de algo se tiene que morir uno. Si pudiera observar cómo quedan los pulmones con la nicotina, dirían, esta persona, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Por inconsciencia, no, sabiendo lo que iba a acontecer, ¿verdad? Cómo iban a quedar sus pulmones, que va a morir de un enfisema pulmonar, que va a morir precisamente de una insuficiencia respiratoria o un cáncer, ¿verdad? Pulmonar. La persona diría, pues yo provoqué todo esto, porque así lo hace. La persona puede dejar un pecado, ¿verdad? Pero todos los demás, aquí dice muy clarito, ¿verdad? Una persona puede moralizarse, ¿verdad? Ya no dice malas palabras, pero su corazón, su mente está lleno de pensamientos perversos, ¿verdad? No lo puede hacer, ¿verdad? Pero por dentro que se muera, por dentro que le vaya muy mal. Entonces aquí no es de que Jesús vino a salvar a unas personas de cierto tipo de pecados. Pues a mí el Señor me quitó la borrachera. Pero es un adúltero de primero la persona. A mí me quitó los chismes, pero la persona sigue con unas amarguras. Esas mujeres siguen con unas amarguras tremendas. Ya no andan, como dicen, de metiches, ¿verdad? Ya no andan precisamente, ¿verdad? Murmurando, ¿verdad? Sacando, como dicen, el chisme en toda la vecindad. Pero qué amarguras se cargan. Entonces el Señor no dice, salvará a su pueblo de algunos pecados, inclusive ministros, pastores, y lo dicen así con todos los dientes, que ellos también no pueden dejar de pecar, que es imposible que una persona viva en santidad, que una persona viva rectamente, así, que viva sin pecar. Pecado es pecado. Y el pecado es un acto voluntario. La persona decide si miente, la persona decide si se enoja, la persona decide si guarda rencor, la persona decide si roba. Entonces es un acto voluntario y la persona va a decidir si peca o no peca. Cuando está la gracia de Dios, pues pueden venir opresiones, pueden venir tentaciones, propensidades. Y si vienen a la mente de la persona, volver a caer otra vez, no sé. Cuando están sumergidos, por ejemplo, en el alcoholismo, pues ahora sí, como dicen, la tentativa va a ser, ¿verdad?, que esa persona va a caer nuevamente en el alcoholismo, ¿verdad? Yo he conocido personas que nunca han tomado una gota de licor. Bueno, y podrán decir, esa persona es salva, ella no necesita que se salva. Pues no ha tomado una gota de licor, pero vemos cómo su vida está llena de pecado. Entonces aquí dice que Jesús vino a salvar a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Entonces aquí, si nos vamos a denominaciones, no es porque, ¿cómo buscarías tú? Bueno, pues voy a buscar a ese Jesús,
al que salva a su pueblo de sus pecados, pues lo voy a buscar en las denominaciones primeramente evangélicas cristianas, ¿verdad? Y bueno, ahí voy a ver, y tú ya ves en una, no, pues aquí todavía la gran mayoría, puedes ver a uno, pues este parece como que más o menos, pero siempre les ves sus detallitos, ¿verdad? Y ya cayeron en este pecadito, ya cayeron en esta falta, no. Pues aquí toda la congregación, porque cuando las congregaciones están mal, así están, desde el diamero arriba hasta el último. Y luego los congregantes viendo lo mismo. ¿Cómo irán a ser los congregantes cuando ven que esa es la norma, verdad? De que no se puede dejar el pecado. Pues bueno, así es aquí, vamos a vivir con pecaditos, porque no se puede. Entonces la norma es así, entonces desde el de más arriba hasta el último, hasta el que invitaron el día de hoy, pues bueno, ya se va con esa idea de que el pecado no se va a quitar de su vida. Entonces si una persona anda buscando a Jesús, al de la Biblia, dice al que salvará a su pueblo de sus pecados, no de algunos, de todos, pues bueno, empieza a buscar en una congregación. Y bueno, para estar investigando en una congregación, pues mínimo, para que tú puedas conocerlos. Con una sola vez que vayas a una congregación, no puedes decir esta iglesia es pura, limpia y sin mancha. Porque a quién se ve, por ejemplo, ¿verdad? Pecando a la primera, ¿verdad? En una denominación, que estén ahí tomando alcohol, que estén fornicando, que estén adulterando, pues en ninguna vas a ver ese tipo de pecados, ¿verdad? En algunas verás a los rateros profesionales quitándole el dinero a las personas, ¿verdad? Eso sí, descaradamente, así les quitan el dinero ahí a las personas. No tienen pudor. Bueno, pues tú dirás, yo aquí me zafo de esta denominación porque el Cristo que yo estoy buscando, a Jesús, el Salvador de su pueblo, de sus pecados, no está en esta denominación. Entonces tendrías que ir una semana, otra semana, si hay reuniones intermedias entre semana, pues visitarlos, ¿verdad? Ya te dirán allí, bueno, usted ya es miembro de la iglesia, ya puede participar de la Santa Cena, ya nomás necesita bautizarse. Y bueno, la persona ya a veces cuando está dentro se da cuenta de que no era realmente así como decían, porque empieza a haber pecado, ¿verdad? En los discípulos, pecado ahí en los miembros de la iglesia, ¿verdad? Vamos a decir la iglesia en denominación, y pues la persona tiene que buscar, y vemos a personas que así andan como las abejitas, ¿verdad? De un lugar a otro. Bueno, ya salieron de una, ya anduvieron en una, ay, es que tenían muchas herejías, y bueno, esas inmediatamente se dan cuenta. Solamente, ahora sí como dicen, los que tienen tapados sus ojos, tapados sus oídos, pues siguen en esas sectas, ¿verdad? Que los engañan con tantas herejías. Y bueno, las personas son responsables, no Dios, ¿verdad? De lo que están haciendo esas personas. Pero acá se dan cuenta y se cambian a otra denominación. Ahora voy a buscar. ¿Cuánto tiempo te tardarías? Mira, yo te lo digo, si estuvieras buscando a Jesús, el que salvará a su pueblo de sus pecados para que tú puedas vivir una vida recta, una vida santa, pues te la vas a pasar toda tu vida. Y no vas a alcanzar de visitar a todas las denominaciones para poder encontrar, a ver si en esa está el Jesús. Entonces, no es, ahora sí como dicen, el Jesús, ¿verdad? Nada más porque se llama Jesús. Aquí una característica fundamental, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, de entrada, si en una denominación, llámese como se llame, la luz de Cristo, ¿verdad? La luz del mundo, la sal de la tierra, Ebenecer, y nombres que le ponen así, títulos, ¿verdad? Las iglesias, nada más por fuera, nada más el nombre tienen, porque por dentro están llenos de rapiña, llenos de podredumbre. Entonces tú vas a andar buscando y no vas a encontrar, y por eso muchos dicen, ¿verdad? No hay iglesia perfecta. No hay esa iglesia, no existe, porque van de un lado, van a otro. Ellos mismos, ¿verdad? Siguen pecando, no han conocido a Jesús, el que habla la palabra de Dios. Aquí el que nos dice en Mateo 1:21. Por eso corroboramos, ¿verdad? La suma de tu palabra es verdad. Ya vimos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya vimos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene que cobrar vida. Si el Jesús al que tú te estás acercando no te quite el pecado, tú sigues en la práctica del pecado,
tú no has conocido a este Jesús, al que le iban a poner por nombre Jesús, al hijo de María, al hijo de José, vivían en Nazaret, nació en Belén, o sea, muchas profecías para que tú puedas indagar. Y ahora sí, como dicen, la característica principal de que tus pecados, ¿verdad?, van a ser perdonados, te va a salvar de los pecados. La persona, ¿cómo va a saber que ya conoció al verdadero Jesús? Porque ya lo pronuncia bien. Hay muchas personas que ya lo pronuncian así correctamente, ¿verdad? Yeshua. Y bueno, podrán decir, él sí ya lo conoció, pero su vida sigue en la práctica del pecado, aunque lo pronuncie perfectamente. Así como el nombre de Dios del Antiguo Testamento. Jehová será la pronunciación correcta, Jehová. Pues hasta el día de hoy, ¿verdad? No hay nadie. Y te lo digo, nadie que pueda decirnos la pronunciación correcta, ¿verdad?, del nombre divino de Dios, del tetragramatón. Así también, porque tú conoces el nombre de Jesús, ¿verdad?, la pronunciación correcta, que debe ser que tú veas que en tu vida, que Él te ha salvado de sus pecados, o sea, de tus pecados. ¿Cuántos son? Bueno, para muchos yo no sé, los míos incalculables, ¿verdad? Yo decía, no, pues que no puedo, yo no podía contar cuántas mentiras decía en un día. Yo me propuse un día, voy a contar a ver cuántas mentiras, para saber más o menos, ¿verdad?, cuántas mentiras digo. Es que era de continuo, no se podían contar. Bueno, ahora tenemos el celular, ¿verdad?, con una calculadora donde podemos poner una mentira, 2 mentiras, 3 mentiras, 4 mentiras. En aquel entonces a mí se me hacía imposible. Si ese es de un día, ¿qué será de 2 días? ¿Qué será de un año? ¿Qué será de toda mi vida? No, digo, qué esperanzas, porque yo conocí al Señor hasta que tenía precisamente 40 años. Entonces, imagínate 40 años menos 12 más o menos, pecando, diciendo mentiras. Pues aquí dice que cuando se conoce al Jesús de la Biblia, cuando se conoce a Jesús, el que salvará a su pueblo de sus pecados, lo va a salvar de los pecados. Bueno, la mentira es uno, nada más, en mi caso, ¿verdad? Luego de ahí viene el alcoholismo, y de ahí viene también el fumar, ¿verdad? De ahí vienen, pues empezamos, ¿verdad?, con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, hilos, iras, envidias. Ahí tiene uno que ver, a ver, ¿cuál es el tipo de pecados que yo tengo? Bueno, para saber si el Jesús al que yo conozco, al cual yo estoy siguiendo, ¿verdad?, ya es el verdadero y me ha salvado, pues tengo que examinar mi vida. Por eso las personas se examinan, ¿verdad?, escudriñan, como dice Pablo, escudriñaos a vosotros mismos para ver si estás en la verdad, a ver si estás en la fe. Y la persona se ve y todavía hay por ahí, ¿verdad?, pecados ocultos, pecados que nadie los puede ver, porque, por ejemplo, ¿cómo podemos ver a una persona, ¿verdad?, cuánto rencor hay en su vida? A ver, vamos a pesarlo, a ver cuánto rencor hay. Pues no, muchas personas son actores, ¿verdad?, son precisamente, tienen la apariencia y pues tú los ves, no, yo no le veo ninguna. ¿Cuánta avaricia hay en la persona? Pues no, es que son pecados ocultos, pecados que no podemos notar, ¿verdad? ¿Cuánto amor hay en una persona? Pues eso sí lo podemos notar, ¿verdad? Y habrá en alguna ocasión, ¿verdad? Es manifiesto precisamente el amor, o sea, se puede ver, es el sello característico de un cristiano, ¿verdad? En esto conocerán que son mis discípulos y tuvieren amor los unos por los otros. Pero el conocer la amargura, el rencor, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver, bueno, una persona que tiene un solo detallito, ellos dicen, así les llaman detallitos, ¿verdad? La palabra de Dios lo llama pecado, pero ellos le dicen detalle. Es que yo todavía tengo por ahí varios detallitos. Pues la Biblia lo dice pecado si tú no has conocido, y por eso lo importante, querida persona, que a lo mejor tú estás engañado o autoengañado, porque tú mismo piensas que estás bien y sabes que no, y te quieres engañar. No, yo estoy bien. No, querida persona, sea la denominación que sea, el lugar donde tú estés, si tú estás en pecado, en un solo pecado, tú no has conocido al Jesús de la Biblia. Tú no has conocido al que nos dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahí está, nació Jesús. ¿Y qué iba a hacer él? Porque él salvará a su pueblo
de sus pecados. Si a ti no te has salvado, tú estás en la práctica, ya sea de un solo pecado es la práctica, ¿verdad? Una persona puede decir, pues no, esa no es práctica se necesita, no sé, que uno cometa 5 o 6 pecados diarios para que pueda ser una práctica, no. Una persona, por ejemplo, la podemos llamar asesina y no hasta que mate a 10. Con una persona, ¿verdad?, que haya cometido homicidio, es un asesino. Una mujer, eres una asesina. ¿Por qué? Porque mataste a una persona. No tiene que matar a 1,000,000, ¿verdad? Ser un asesino serial para decirle esta persona es un asesino, ¿no? Con una persona. Así también la persona que comete un solo pecado, así como Adán y Eva, fueron expulsados del Edén por 10,000 pecados, no, por uno nada más. No porque fue adulterio, no porque fue robo, desobediencia. Entonces, hoy precisamente el objetivo de este mensaje, que tú puedas conocer a Jesús, el que salvará a su pueblo de sus pecados. Y bueno, yo te lo quiero poner de ejemplo, ¿verdad? Si no se pudiera vivir esa vida, mira, yo no estaba aquí. Así de sencillo. ¿Para qué estar promoviendo algo que no va a suceder? Algo que es una falacia. Algo que es una mentira, algo que es una ilusión, ¿verdad? Como los candidatos que te puedan decir, ¿verdad?, que este pueblo va a salir de la pobreza, pues es una falacia. Porque no se puede, así entre un gobernante, entre otro gobernante, se necesita precisamente organizar a ese pueblo, ¿verdad? Para que sea un pueblo organizado donde todos trabajen, porque a veces todos le echan la culpa, ¿verdad?, al que dirige la nación, y resulta de que todos son pues unos flojonazos, todos quieren que todo se les apoye, ¿verdad? Y ahí debe ser precisamente lo que yo siempre he dicho, ¿verdad? Cuando de la unidad. Cuando se quieren hacer las cosas, todos tienen que puchar al mismo tiempo, todos tienen que empujar al mismo tiempo. Si uno se debilita, pues ya la balanza ya se movió. Imagínate una mesa, ¿verdad?, que está tambaleando. Bueno, ¿cuál será, verdad? Vamos a decir, la pata de la mesa que está tambaleando. Ya le ven es esta, pero luego después aquella, y le meten un papelito en uno. No, ahora métenle aquel para que se equilibre, pero ahora ya se desequilibró del otro. Pues tienen que estar totalmente equilibrado. Así también, ¿verdad?, en el pueblo de Dios debe de todos, ¿verdad?, de vivir una vida recta. Y bueno, ¿cómo se puede lograr eso? Tener una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha. Mira, si te lo vuelvo a repetir, si eso no sucede, en vano estoy yo aquí. Por eso yo te quiero invitar, ¿verdad?, que busques a Jesús, el que salvará a su pueblo de todos sus pecados. Yo te lo aseguro, ¿verdad? Porque yo también era incrédulo, así como tú. A lo mejor estás pensando, no se puede. Yo también decía lo mismo, no se puede. ¿Cómo? ¿Cómo se va a poder quitar de mis ojos, ¿verdad? Por ejemplo, una codicia, una avaricia, ¿verdad? El poder ver a una mujer y no codiciarla, no, pues eso es imposible, ¿verdad? Eso solamente ahora sí que hubiera así un lavado de cerebro, ¿verdad?, para que uno no pudiera. No, a mí se me hacía imposible, y hoy por eso yo te estoy invitando, ¿verdad? Porque te lo puedo decir, ¿verdad?, con mi vida, porque yo sé que así Jesús, ¿verdad?, ha obrado en mi vida, y yo puedo vivir esa vida, porque por medio de la gracia de Jesucristo. Y si yo la puedo vivir, por eso a mí yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque si el Señor lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer contigo, por difícil que sea tu caso. ¿Qué es lo que tú necesitas? Conocer a Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso, si conocimos la semana pasada al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿quién era? Jesús. Porque Juan lo vio y dijo, ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hoy vemos al Salvador del mundo. ¿Quién es? Otra vez Jesús. No ha cambiado, no podemos cambiar, ¿verdad? No hay denominación, no hay grupo que diga, no, pues en este grupo sí. Mira aquí, querida persona, ¿verdad? Si tú no estás dispuesto a querer cambiar, si no hay un arrepentimiento en ti, si tú no pones la decisión de decir, Señor, ayúdame, quiero cambiar, pues mira, aunque te topes ahora sí como dicen con Jesús, no lo vas a reconocer.
va a pasar sobre ti pues toda tu vida. No, pues no se puede vivir una vida recta porque dejaste pasar a Jesús. ¿Cómo lo puedes reconocer? Nuevamente, tu intención en el corazón, que tú lo busques con todo tu corazón, que tu arrepentimiento sea dejando de hacer lo malo, ¿verdad? Que tu arrepentimiento sea genuino y cuando vayas a Jesús precisamente que creas, porque mira, si una persona no cree que Jesús la pueda perdonar, pues va a ser muy difícil. Muchas personas, inclusive nada más, ¿verdad? El creer, ¿verdad? No sé, en una pastilla, ¿verdad? Un placebo así de sencillo se los pueden dar, no tiene ningún significado, vamos a decir, medical, ¿verdad? Y a la persona, tómate esta pastilla, te va a quitar el dolor de cabeza. La persona le cree a la persona que se la dio, se la toma, se le quitó. Pues, ¿qué le diste? Nada. Simplemente la persona creyó que se le iba a quitar, ¿verdad? El dolor de cabeza. Así también, si tú no crees que Jesús, este Jesús, el de la Biblia, te salvará de sus pecados, pues aunque sea el Jesús verdadero, no te va a pasar. Es lo que pasó con Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Muchos meneaban la cabeza y decían, salvó a muchos, pero ni él mismo puede salvarse. Menos me va a salvar a mí. Hay que tener fe en nuestro Señor Jesucristo, creer que Él salvará a nosotros, a nuestro pueblo, de todos sus pecados. Y entonces sí, podrás afirmarlo. ¿Cómo podrá decir una persona que vive en pecado, verdad, que no lo vive? Pues difícilmente una persona ya será realmente de veras un desvergonzado para estar diciendo que no peca, ¿verdad? Y es un pecador. Pero cuando realmente viene el Jesús de la Biblia, el que perdona nuestros pecados, el que nos salva, pues nosotros podemos decir así como lo digo yo. Jesús salvó mi vida. Jesús me salvó de todos mis pecados porque eran innumerables. Cierra tus ojos, querida persona. Y dará a luz un hijo, y a ese hijo le llamarán por nombre Jesús. ¿Qué es lo que haría ese niño llamado Jesús, a ese que le iban a poner por nombre Jesús? Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Querida persona, Jesús te puede quitar la amargura. Jesús te puede salvar, ¿verdad? Del alcoholismo. Jesús te puede salvar de la depresión, ¿verdad? Porque la persona está depresiva precisamente porque a veces su vida ha sido pues un fracaso, su vida ha sido realmente una vida de maldad. ¿Cómo no va a estar la persona así? Y cuando dice, pero el Señor me salvó, sí, de todos tus pecados, y se fue la depresión, ¿verdad? Porque la persona ya vive feliz, vive contenta. Sí podemos entender inclusive cómo personas, ¿verdad? Que tienen esa angustia, que tienen esa depresión, se puede ir cuando ven que su vida ha cambiado. Pero las personas les dirán, oye, pero estás igual, mira, no tienes, como dicen, en qué caerte muerto. Pero ahora la persona, como le cree a Jesús, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él, como decía Job. Y la persona también dice, pues yo no necesito mucho, teniendo el sustento, teniendo el abrigo, no tiene que estar preocupado. Imagínate una persona, ¿verdad?, toda traumada porque no puede tener un carro último modelo. Me voy a morir y nunca voy a tener un carro del año. Pues no, la persona a veces ni tiene carro, a veces ni tiene bicicleta, ¿verdad? Muchas veces anda batallando con los zapatos, pero la persona vive feliz porque conoció al Salvador, a Jesús. Borró todos sus pecados. Y hoy diariamente, ¿verdad? Él da gracias, Señor, me salvaste. ¿Cómo estará una persona de agradecida cuando sabe que su vida estaba totalmente perdida y Jesús vino y nos salvó? Totalmente agradecido. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Lo que tú me pidas. Y por eso en el cristianismo hay un agradecimiento profundo, ¿verdad? Porque, pues bueno, viene la recompensa después. Dice que el Espíritu Santo fue derramado por medio, el amor fue derramado por medio del Espíritu Santo. Imagínate, Dios te perdona, te salva de tus pecados y luego te da de su amor para poder ver lo que otros no ven. Porque muchos ven los sentimientos, ¿verdad? Pero el amor de Dios, imagínate que pudo llegar hasta la cruz por nosotros. ¿Cómo será el amor de las personas? Pues también
darse por todos los demás. ¿Cómo? A su manera, con el amor de Cristo Jesús. Querida persona, pues mis mejores deseos es que tú puedas conocer al Jesús de la Biblia, a Jesús, el que salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, yo te agradezco por tu palabra, Señor, y espero que hoy muchos puedan buscarte de la manera correcta y saber que podrán estar engañados, decir que ya tú los salvaste, pero si su vida está en pecado, no te han conocido. Si su vida todavía está truncada, ¿verdad? Y tienen pequeños detalles, como dicen ellos, no han conocido al verdadero Salvador. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Todo esto, como dice la Escritura, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Yo estoy seguro, tengo mucho ánimo, ¿verdad?, de creer que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por eso, pues no me canso, ¿verdad?, de predicar el Evangelio. Al contrario, ¿verdad?, qué bueno y hubiera más oportunidades, pero yo sé que muchos de los que están de aquel lado de esta cámara, ¿verdad?, van a poder buscar hoy a Jesús, al verdadero, al que quita el pecado del mundo, ¿verdad?, aquel que puede salvarte de tus pecados. Y yo sé que si lo buscas de todo corazón, lo vas a encontrar. Por último, pues vamos a poner nuevamente, ¿verdad?, un correo electrónico para todas las personas que nos quieran mandar un mensaje, temasdelabiblia@hotmail, un teléfono también para mensajes de WhatsApp, 618-159-7405, y temas de la Biblia de Twitter, temas de la Biblia Face y temas de la Biblia de YouTube. Querida persona, que la paz de Dios esté contigo y que puedas conocer a Jesús, el que salvará a tu vida de todos los pecados. Que el Señor te bendiga. Temas de la Biblia.